Buenas noches, estimados amigos de Un Encuentro con Dios. En esta noche quisiera compartir una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15. En esta porción el Señor Jesús estaba rogando al Padre por sus discípulos y dice así el versículo 15: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Y sabemos que los principios que rigen en la cultura del mundo no son los que debe tomar un cristiano. Estos principios que rigen al mundo cambian de acuerdo con épocas y situaciones, mientras que los principios de Dios son los ya expuestos en su palabra, son invariables, permanentes y no cambian a través de los siglos. Dice en Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en una oportunidad estaba el Señor Jesús hablando a la gente junto a un lago, y lo hizo mediante una parábola, es decir, eran ejemplos de la vida real para explicar verdades espirituales. Estas son las parábolas. Y allí en ese escenario tan bonito al lado de un lago, se refirió a la figura de un sembrador que está sembrando su buena semilla. Cuando él la iba esparciendo, dice que una parte de esa semilla cae entre los espinos y al crecer la planta, los espinos la ahogan. ¿Y qué significa esto? Jesús le dijo en Mateo 13:22, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra de Dios, y las ansiedades de este mundo la ahogan, de modo que no llega a dar fruto. Y la pregunta es, ¿cuáles son las ansiedades de este mundo? Bueno, en esta noche vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, el consumismo es una ansiedad que provoca en muchas personas. Otros son los placeres desmedidos. Y otra ansiedad característica de este mundo es la fama. Hombres y mujeres viven bajo estas premisas, buscando satisfacción y sentido de vida. El mundo primero crea la necesidad. Lo vemos a través de las publicidades, ¿no? Primero hay que crear la necesidad y luego es inevitable satisfacerla. Se hace a través del consumo desmedido. Por eso vemos personas vanguardistas que requieren lo último de la moda, el último celular, la última prenda de moda, el último vehículo, y así lo último. El objetivo es tener posesiones, si es posible cada vez más sofisticadas. Ahora, no está mal vivir en el confort, y menos utilizar la tecnología existente para beneficiarnos y ahorrar tiempo. Eso está muy bien, a fin de dedicarlo a otras tareas loables, ¿no? El peligro está en que caminamos en el filo de la cornisa, haciendo equilibrio. Y es posible que si no nos ponemos en una actitud honesta de confrontación con nosotros mismos y escuchando la voz del Espíritu Santo, caeremos en una pendiente que nos arrastrará, haciéndonos pecar y sin poder mostrar otra cosa distinta para la que la gente vea y elija. En Lucas capítulo 12, versículo 13, el Señor, uno de la multitud, se refirió al Señor Jesús y le dijo, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas el Señor Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, el Señor Jesús le dijo a la multitud, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo,
La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados. Para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para Dios. Vivir la vida sin pensar en el esfuerzo que se debe poner en el estudio, en el trabajo, en la familia, y perseguir solo el placer lleva a la destrucción de todo eso que queremos levantar. Seguramente nos volveremos esclavos de deleite, y en sí mismos son huecos y no satisfacen para nada. Y por último, pienso en este tema de la fama, tan anhelada y perseguida por las personas de hoy en día. Lo que impera es este pensamiento: si soy reconocido por todos, soy importante. El poder que ejerce el reconocimiento del otro, hasta grados de idealización, no es bueno, porque nosotros los seres humanos podemos desilusionar a otros. Dice una porción de la Escritura, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré. Muchas veces cometemos estos errores. Nos creemos que somos importantes y queremos hacer lo que nosotros queremos sin importarnos nada. Pero nosotros podemos desilusionar a otros. Cuando empezamos a creernos merecedores de ese halago, tengamos cuidado y humildad. Dice en Santiago 4:6, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ahora la pregunta sería, ¿cómo podemos tener victoria frente a las ansiedades de este mundo? Déjame decirte que nuestra victoria sobre las ansiedades de este mundo no depende de lo que hacemos, sino de lo que somos en Dios. Él nos dice, sed santos, porque yo soy santo. ¿Sabes? La santidad es la expresión práctica y concreta de nuestra relación con Dios, y una conducta santa es su resultado visible. Ahora, ¿cómo puedo expresar o cómo podemos expresar nuestra santidad en el mundo? Viviendo nuestra vida cotidiana en coherencia con los valores de Dios. Y usted me va a decir, bueno, pero eso es imposible, yo no puedo vivir en este mundo en coherencia con los valores de Dios, porque no hay santo ni aún uno. Y es así, nosotros no podemos, necesitamos de Dios. Y muchas veces ante semejante demanda de la santidad que nos pide Dios, ser santo no habla de tener una aureola en nuestra cabeza. Es apartado para uso exclusivo de Dios. Y esto es imposible por nosotros mismos. Necesitamos de Dios para esto. Y muchas personas ante semejante demanda, muchos creyeron que lo podían cumplir y se alejaron del mundo, hicieron sociedades cerradas y tratando de vivir una vida que agrade a Dios. Pero esto no es así. El mundo no es algo externo. Lo llevamos adentro. Es el sello de la condición de pecadores, es parte de nuestra naturaleza. Por eso, la única opción es un nuevo nacimiento, donde el Espíritu Santo viene a vivir en nuestra vida y produce vida de Dios en nosotros.
entonces nuestras conductas cambian. Solo no podemos, necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Es cierto, aún cargamos nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar. Y Dios conoce nuestra condición y nuestra debilidad. Por eso nos ha provisto de perdón. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, el Señor Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Qué maravillosa noticia! Dios nos ha provisto de un abogado, que es el Jesucristo. Pero en la medida que nosotros abrimos nuestra vida a la obra del Espíritu Santo, para que viva en nosotros, allí vamos a ser transformados y nos guardará del mal y va a producir en nosotros frutos de amor y de fe. Pero tenemos que tomar una decisión. Decía este pasaje: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Sabes una cosa? Quiero decirte en esta noche, estimado amigo, que tu vida está en las manos de Dios. En el sentido de que no podés escapar a su control soberano. Mi vida y tu vida está en las manos de Dios. Lo peor que le puede pasar a una persona es caer en manos de ese Dios sin haber arreglado las cuentas con Él, sin haberle pedido perdón. Dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Él es infinitamente santo. Él es infinitamente justo. Él no tratará con ligereza nuestros pecados. ¿Sabéis lo que significa pecado? Pecado es errar el blanco de la voluntad de Dios. En otras palabras, pecar es hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Pero también pecar es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Mi amigo, por eso Cristo tuvo que venir a este mundo, para sufrir en la cruz el castigo por tu pecado y por mi pecado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, y el Señor Jesucristo murió en tu lugar y en mi lugar. Pero mi amigo, la buena noticia es que hay salvación en Cristo, perdón de pecados para todo aquel que cree, pero no hay salvación fuera de Cristo. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Que el Señor bendiga su palabra, fortaleciendo la fe de los creyentes, sabiendo que en sus manos están nuestros tiempos. Si hay alguna persona escuchando en esta noche y no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, el Dios que tiene el control de todas las cosas es el que te trajo a este lugar para que escuches su palabra. Hoy, en medio de esta noche, ya a punto de terminar el día, Dios te da la oportunidad de venir a Cristo. Dice en 2 Corintios 6:2, he aquí ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora es el día de salvación. Este es el tiempo de Dios. Usted no tiene idea lo que puede suceder el día de mañana.
Lo único que sabemos es que ahora está escuchando su palabra. Ahora tenés tiempo de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Amigo, no desprecies la oportunidad que Dios te da. Este es el tiempo aceptable. Este es el día de salvación. Solamente tenés que venir a Él. ¿Y cómo lo podés hacer? Decile con tus palabras 4 cosas. La primera, reconozco que soy pecador. Lo segundo, me arrepiento de mis pecados. Tercero, creo que moriste en la cruz por mí y al tercer día resucitaste. Cuarto, entra a mi vida. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén y amén. Si has hecho esta oración, queremos conocerte. Gracias a Dios por permitirnos una vez más poder llevar este mensaje a las redes sociales. Que el Señor te bendiga ricamente.